4 de la tarde, 21 minutos. A partir de este momento también reaccionamos entonces a lo que está pasando en Venezuela. Se acercan estas elecciones regionales adelantadas por el régimen de Nicolás Maduro, pero también estamos hablando entonces de la detención del líder opositor Juan Pablo Guanipa. Saludamos a esta hora a Richard Blanco, consejero político de Edmundo González, que está con nosotros. Richard, gracias por estar en Noticias Caracol en vivo. Gracias, Pablo. Buenas tardes. A sus órdenes. Richard, lo primero, la reacción ante la captura. Él lo califica como secuestro. Juan Pablo Guanipa, por parte del régimen de Nicolás Maduro, había dejado un mensaje antes de que esto pasara. Y bueno, por supuesto, eso también tiene que ver mucho con que se acercan estas elecciones regionales. ¿Cuál es su primera reacción? Bueno, mira, en primer lugar, nosotros rechazamos profundamente que se haya detenido a Juan Pablo Guanipa. Quienes lo conocemos sabemos que es un hombre 100% demócrata, que ha venido luchando junto a todos nosotros, a la mayoría de los venezolanos, para la liberación y la recuperación de la libertad y la democracia en Venezuela. Es una persona allegada a María Corina Machado, quien es la líder de este proceso, que el 28 de julio logró que el presidente Edmundo González Urrutia obtuviese la mayoría de los votos y que, por supuesto, mm, los- la gente que forma parte del régimen ha venido escamoteando un triunfo que fue mayoritario. Se robaron este triunfo que definitivamente ha hecho un cambio rotundo en la población venezolana, porque el pueblo de Venezuela precisamente lo que quiere es paz, lo que quiere es tranquilidad, y eso es lo que estamos buscando nosotros, que podamos, con esta lucha democrática y esta gesta patriótica que estamos dando, esta gesta épica que coordina María Corina Machado y el propio presidente Edmundo González Urrutia, Nicolás Maduro salga de la presidencia de la República, se le otorguen los plenos poderes que tiene el presidente Edmundo González Urrutia y no se siga persiguiendo a la disidencia por el simple hecho de luchar por hacer de Venezuela un país distinto, el país de nuestros anhelos, país con muchos recursos, pero que no tenemos absolutamente nada. Lo que pasó hoy con nuestro hermano de lucha, Juan Pablo Guanipa, es lo que viene ocurriendo también con otros venezolanos. Y por supuesto, Juan Pablo tiene una cualidad muy importante. Los que lo conocemos sabemos que no tiene miedo a la discusión legítima para lograr lo que te digo, que es buscar la libertad y la democracia en Venezuela. Dejó un video incluso preparado por si algo le pasaba, y es lo que nosotros queremos alertar hoy a la comunidad internacional, porque Sí. independientemente de que haya salido Diosdado Cabello diciendo que ahí lo tenía y vimos el video donde se lo llevaban del sitio donde se encontraba resguardado, eso no nos da garantía a nosotros de Richard, que pueda ocurrir cualquier cosa en contra de la humanidad de Juan Pablo Guaripa. ¿él por qué graba ese video? Es decir, ¿él ya se sospechaba de esto que iba a ocurrir? Sin duda alguna, y eso no lo sospechamos todos. Los que estamos en Venezuela, los que estamos en el exterior, eh, acuérdate lo que ocurrió en Chile, lamentablemente, con el capitán que fue asesinado y que toda la comunidad internacional, por supuesto, se alarmó. Los venezolanos que luchan en un barrio, en una urbanización, en un estado, los educadores, los sindicalistas, los estudiantes universitarios, todos están preocupados porque si tú sales a la calle y estás en contra, como todo el mundo está en contra ya del régimen de Nicolás Maduro, que es oprobioso, que viola los derechos más elementales, derechos humanos de los ciudadanos, que ha cometido delitos de lesa humanidad, que está siendo investigado por la Corte Penal Internacional, que ha violentado todos los tratados internacionales que Venezuela ha firmado como república. Por supuesto, tienen que estar cuidadosos de que esta circunstancia pueda ocurrir. Él fue Juan Pablo Guanipa, muy astuto, y dejó ese video por si algo le ocurría, que se supiera que teníamos que seguir luchando, como de hecho lo estamos haciendo, que tenemos que seguir al frente de esta lucha bajo todas estas consecuencias, bajo todos estos escollos que nos está colocando la vida, y por supuesto luchar por lo que estamos luchando, lo que ha planteado María Corina Machado y el propio presidente Edmundo González Urrutia, que es llegar hasta el final
recuperar el poder, el Estado de Derecho en Venezuela y sacar a Nicolás Maduro. Nicolás Maduro lo que más le conviene en este momento, y a Diosdado Cabello, es dejar tranquilo a un pueblo que lo que quiere es que se le reconozca ese triunfo abrumador de más de un 70% que se logró el 28 de julio y por supuesto no participar en una farsa que lo que quieren ellos con esto es tratar de lograr lavarse la cara y darle la oportunidad a quienes ellos quieran para que sean gobernadores y alcaldes y puedan hacer mm, sus marramucias en las Richard, diferentes provincias, en los diferentes estados de Venezuela. ¿le parece si revisamos 20 segundos de ese video y seguimos conversando? Al regreso de Por revisar favor. ese video le quiero preguntar por qué fueron expulsados del partido Enrique Capriles y Tomás Guanipa, pero esto al regreso entonces de ver una parte de este video. Queridos hermanos, si están viendo este video es porque he sido detenido, secuestrado por la dictadura de Nicolás Maduro. Esta es una lucha que ha sido difícil, compleja, porque nos estamos enfrentando a un régimen autoritario que ha decidido mantenerse en el poder a pesar de la impresionante manifestación de voluntad popular que dio el pueblo venezolano el día 28 de julio. Qué grande es el pueblo venezolano, qué grandes somos los venezolanos. Quiero que hablemos, aparte de este video, de ciertos contextos importantes que habían pasado recientemente. Hace aproximadamente, exactamente en abril, se había tomado una decisión del partido de Juan Pablo Guanipa de expulsar a Tomás Guanipa, que es su hermano, Enrique Capriles, y a otros líderes opositores. ¿Por qué se había tomado esa decisión? Bueno, es una decisión que la tomó Primero Justicia. Yo no formo parte de ese partido. Yo soy el Ujú. presidente del partido Alianza Bravo Pueblo. Sin embargo, hay razones suficientes para entender que en Venezuela o estamos con Dios o estamos con el diablo. Y cuando este proceso electoral que se está llamando para el día 25 de mayo, que todos sabemos que es un llamamiento írrito, ilegal, inconstitucional, solamente para lavarle la cara al régimen y algunos opositores se prestan para este tipo de circunstancias, bueno, simple y llanamente tenemos que repudiarlo. Tendrías que preguntarle a alguien de Primero Justicia, pero en el caso de María Corina Machado, que es la líder de este proceso, que es la líder que ha venido convocando a las masas, que ha venido manifestando un plan de acción para recuperar el Estado de Derecho en Venezuela, mucho antes del 28 de julio, cuando hicimos las elecciones primarias y ganó con el apoyo popular. Posteriormente, el 28, cuando hacemos el proceso electoral, gana Edmundo González Urrutia. Y ahora, cuando ya estamos en una etapa donde ya la gente no soporta más pasar hambre en Venezuela, ya la gente no soporta más el atropello, el abuso por parte del régimen, bueno, simple y llanamente se cometen estas atrocidades. Ya llevamos Richard. más de 90 personas presas en los últimos días porque al régimen de Sí. turno, que este le provoca hacerlo y violenta la Constitución y todos los tratados, como te digo, porque no le importa violentar los derechos humanos. Cuando usted dice estamos con Dios o estamos con el diablo, pues uno no puede tener aguas tibias, dicen ustedes desde la oposición, en torno a auspiciar o a aceptar unas elecciones de este domingo que ustedes consideran que son ilegítimas o no. No consideramos, son ilegítimas, son irregulares, son inconstitucionales. No se debían llamar elecciones en este momento. Lo que hay que hacer en este momento es reconocer el proceso de elecciones del 28 de julio, donde presentamos todas las actas, donde se hizo un ejercicio democrático y la mayoría de los venezolanos votaron por Edmundo González Urrutia, que lo convirtieron en el presidente constitucional de Venezuela. Lo que hay que hacer es juramentar al presidente de la República, que Sí. el propio presidente de la República constituya su Consejo de Ministros y empecemos a trabajar con los recursos que tiene Venezuela para hacer de Venezuela ese país que nosotros tanto Y yo anhelamos. sé, Utilizar los recursos del pueblo de Venezuela para darle mejor calidad de vida al pueblo y que también podamos nosotros, bueno, soltar a los presos políticos, que podamos traernos a los que están en la diáspora mundial. Estamos hablando casi de 9 millones de personas, Pablo, claro, ya. Richard, y yo sé que usted me acaba de decir que pertenece al partido de Edmundo y no al de Juan Pablo Guanipa, pero esta decisión se toma, ¿por qué razón? ¿Por qué creen ustedes que toman esta decisión, insisto, de expulsar a estas personas, a Capriles y a Tomás Guanipa, hermano de Juan Pablo?
Bueno, el partido, lo que vi, lo que pude leer, fue que no habían incumplido con la decisión que había tomado la dirección nacional de ese partido de no participar en el proceso electoral del 25 de mayo. Ellos son candidatos a estas elecciones y, por supuesto, tomaron una decisión que está dentro de los estatutos que establecen las sanciones reglamentarias en estos casos. Yo no pertenezco al partido del presidente del mundo, me gustaría muchísimo. Yo pertenezco a Alianza Bravo Pueblo, soy el presidente del partido Alianza Bravo Pueblo, donde el fundador es Antonio Ledesma. Pero en todo caso, nosotros también decidimos no asistir a un proceso que es amañado, a un proceso donde lo primero que nosotros teníamos que haber discutido y lo que estamos discutiendo y estamos luchando es porque asuma la responsabilidad de la presidencia de la República Edmundo González Urrutia. Eso trajo como consecuencia precisamente la expulsión de algunos líderes de la llamada oposición, que en algunos casos yo creo particularmente, es mi opinión muy particular y con esto no comprometo absolutamente a nadie, que le hacen el juego a Nicolás Maduro. Y por supuesto ahora con este proceso ilegal, inconstitucional y rito para el 25 de mayo, el día domingo, donde la gente no quiere participar porque la gente lo que está esperando es la juramentación del presidente Edmundo González Urrutia, el nombramiento de todos sus ministros, de sus equipos de trabajo, para hacer este plan de vida que tenemos programado desde el primer día, que asuma su responsabilidad en el Palacio de Miraflores y que podamos nosotros, como te digo, darle una vida distinta al pueblo de Venezuela que ha sufrido mucho en estos últimos 26 años. Richard, hay un tema que nos preocupa mucho y gracias entonces por esa aclaración y es la detención no solo de Juan Pablo Guanipa, es que no solo es Juan Pablo Guanipa, el mismo Nicolás Maduro confirmó que eran más de 50 detenciones las que se habían dado en las últimas horas en Venezuela y él dice, o él establece, o él da razones y él dice, es que están tratando de desestabilizar el gobierno, ellos llaman gobierno, nosotros le llamamos régimen, pero entonces, Richard, no solo es la captura de Juan Pablo Guanipa, hay una serie de capturas que aumentan la tensión a puertas de estas elecciones del domingo. Yo creo que estamos llegando ya casi a 90 detenciones. Por otro lado, Nicolás Maduro, todos sabemos que aparte de mal eh, político que ha sido, que ha dirigido un régimen totalitario que ha violentado los más elementales derechos humanos de los ciudadanos, es también un gran mitómano. Nicolás Maduro lo que está es mintiéndole al pueblo como siempre lo ha hecho. Juan Pablo no pertenece a ningún grupo terrorista, ni nosotros pertenecemos a ningún grupo terrorista. Sería entonces todo a Venezuela que pertenece a un grupo terrorista que lo único que decidió fue algo que está establecido en la Constitución y que es el juego de una verdadera democracia. Nosotros participamos de un proceso que ganamos y cuando una persona gana, bueno, simple y llanamente se le entrega el poder y punto, y el otro se retira para que le dé la posibilidad a esa persona que ganó que ejerza las funciones para las cuales fue designado, como nosotros hemos planteado este plan Tierra de Gracia que le permita y le devuelva al pueblo de Venezuela una tranquilidad que le ha robado estos señores, primero con Hugo Chávez y posteriormente con Nicolás Maduro en estos casi 26 años de injusta involución que hemos tenido en Venezuela. Pues Richard, le agradezco mucho estos minutos. Me toca despedirlo porque tengo otra invitada también, líder opositora en camino, pero me agradó mucho tenerlo en este espacio, a pesar de las circunstancias. Muchas gracias, Pablo, y le pedimos a la gente que el domingo se quede en su casa, tranquilos, porque seguimos en la lucha por una Venezuela libre y democrática. Eso que acaba de decir Richard es supremamente importante y me gustaría empezar preguntándole a nuestra invitada sobre ese tema, porque es que los líderes opositores, María Corina Machado, Juan Pablo Guanipa, antes de ser detenido, habían insistido a las personas en quedarse en casa, en no salir a votar, en no, digamos, afirmar o hacer parte de estas elecciones regionales que se van a dar el próximo domingo en Venezuela. Helen Fernández es la directora del Comando con Venezuela, que está con nosotros. Helen, bienvenida.
Muchas gracias por la invitación, saludos a todos y estamos aquí en pie de lucha, firmes y seguros de que vamos a salir de esta oprobiosa dictadura. Se había hecho ese llamado para que el domingo se abstuvieran de votar las personas, los ciudadanos, la oposición, el pueblo en general. Sí, claro, nosotros estamos llamando a quedarse, dejarlos solos, porque este domingo el silencio en las calles se va a pronunciar y ese silencio va a gritar libertad. Y para cada uno de nosotros que estamos en esta lucha va a ser la responsabilidad y el reflejo de la dignidad de todos los venezolanos. Yo tuve el privilegio de dirigir la campaña en la ciudad del Distrito Capital Caracas, tanto de primarias como elecciones, y les puedo garantizar el esfuerzo ciudadano que se hizo en esas elecciones y cómo nosotros logramos con tecnología y con todo lo que se ha mostrado en el mundo, el fraude magno que nos han querido imponer. Y no estamos dispuestos. Cuando una encuesta a usted le dice que un 90, 85, 90% de los venezolanos no están dispuestos a votar y quieren libertad y quieren defender su dignidad y el derecho a elegir, usted sabrá la situación en que está Venezuela. Los venezolanos quieren y ya eligieron a Edmundo González Urrutia y a María Corina Machado como la gran líder de Venezuela. Y efectivamente estamos llamando a que las calles queden vacías y no es que nosotros lo estamos llamando, es el pueblo de Venezuela el que no acepta más burlas, más farsas, más fraude. Son 25 años luchando contra estas tiranías, unas mafias enquistadas con la corrupción, con las violaciones a los derechos humanos, como los hechos que están pasando desde hace tiempo atrás, después de las elecciones, donde hemos tenido más de 2.000 detenidos y en este último fin de semana ya van más de 60 detenidos, entre los cuales está Juan Pablo, con el cual trabajé, con el cual luché y luchamos por defender a los venezolanos de bien, a los venezolanos responsables, a los venezolanos que estamos seguros de que Venezuela es una oportunidad para ser un país de paz y progreso. Y eso lo ha demostrado María Corina Machado con toda su línea del plan de gobierno Tierra de Gracia, demostrando que Venezuela es la gran oportunidad para la América Latina en cuanto a progreso, en cuanto a unidad. Juan Pablo es un ejemplo. Juan Pablo dejó ese video del cual hablaban y en ese video nos invita a luchar. Y hoy, más que nunca, lucharemos por Juan Pablo y por más de 2.000 presos que han caído en esta último tiempo después del 28 de julio y inclusive por aquellas madres que han perdido sus hijos jóvenes que lo único que buscan es libertad y progreso para Venezuela. Helen, ¿qué significa que a pocas horas de estas elecciones que ha adelantado el régimen de Nicolás Maduro capturen a Juan Pablo? Significa que están metiendo miedo, pero el venezolano no se rinde, el venezolano sabe resistir y sabe que con el mundo y María Corina adelante y el equipo conductor vamos a salir de esta tiranía. El gobierno está entrampado, el gobierno, unas elecciones en el cual apenas tienen un 10%, 12% de popularidad, en donde estos otros que los llamamos, yo los llamo particularmente los traidores de la democracia venezolana y que se han anotado como candidatos, no están en sintonía con el pueblo de Venezuela. Y eso lo van a ver el domingo cuando el silencio en las calles hable, porque el pueblo venezolano no se va a rendir y va a demostrar que no está dispuesto a seguir siendo manipulado, vilipendiado, en donde las violaciones a los derechos humanos son continuamente. Hoy con Juan Pablo están cometiendo violaciones de derechos humanos igual que con todos los presos anteriores, presos de los cuales desconocemos si están secuestrados, no tienen debido proceso, no les dan derecho a abogados privados y hay una gran mayoría en los cuales tienen más de 9 presos y ni siquiera sus madres ni sus esposas han podido verlo. Ya basta de tanta inmoralidad, de tantas violaciones a los derechos humanos
y los venezolanos no nos rendimos porque el pueblo de Venezuela decidió vivir en libertad y democracia. Somos pacíficos, pero somos firmes y tenemos convicción y determinación. Y eso lo demostramos el 28 de julio. Y hasta que no se reconozcan las elecciones del 28 de julio y no nos avalen la democracia venezolana, en Venezuela no podrán haber más elecciones porque son elecciones completamente amañadas y fraudulentas. En el video, Helen, que publica Juan Pablo Guanipa, habla de la tenacidad que han tenido los ciudadanos en Venezuela. Él dice, hemos resistido las dictaduras de Hugo Chávez, de Nicolás Maduro, hemos resistido el fraude de unas elecciones, es decir, el robo de unas elecciones, refiriéndose a lo ocurrido el 28 de julio, pero además hemos resistido una cantidad de atropellos de los que hemos sido víctimas durante todo este tiempo del régimen de Nicolás Maduro. Y así todo, seguimos en pie de lucha, dice él a través de ese mensaje. Pues ese es el mensaje que tenemos todos los venezolanos, que vamos a seguir en lucha, que vamos a seguir hasta lograr acabar con esta tiranía y estas mafias que están enquistadas y que están perjudicando a la América Latina. Y pongo de ejemplo a Colombia. Colombia tiene que dar un paso al frente y lo está dando, y estoy segura y confío que el pueblo de Colombia sabe que la unidad entre los venezolanos y los colombianos va a florecer y nos vamos a apoyar en muchos programas que van a ser beneficiosos para la América Latina en general, igual que con otros países, porque Venezuela tiene un puesto privilegiado en la América del Sur y en la América en general, y tiene mucho que dar y mucho que aportarle a las democracias de la América Latina y del mundo. Y en estas últimas elecciones, Venezuela aportó transparencia, Venezuela aportó honestidad y aportó también tecnología. Y con esa tecnología demostramos, y habiendo recogido en un esfuerzo heroico ciudadano que lo viví yo, en donde las parroquias fueron perseguidos, los que recogían las actas, en donde se escondía, en donde llegaban a mi propia casa y me tiraban un sobre y me decían, toma, me están persiguiendo, pero aquí tienes la de tal parroquia de Caracas. Eso es un esfuerzo de una ciudadanía completo luchando por la libertad. La libertad es lo más sagrado que tiene el ser humano, y este país va a seguir luchando hasta que sea libre, y más temprano que tarde vamos a demostrar y vamos a dar el ejemplo de que salimos de la tiranía y avanzamos a un país de paz y progreso, que es lo que reclamamos y merecemos los venezolanos de bien. Helen, una pregunta final. Tenemos los micrófonos de Noticias Caracol abiertos, hemos estado acompañándolos durante todos estos procesos que se han presentado en Venezuela. Ustedes están haciendo un llamado para el abstencionismo el próximo domingo. Tienen los micrófonos de Noticias Caracol. ¿Cuál es ese llamado, Helen? Este domingo, el silencio en las calles va a gritar libertad, y cada uno de nosotros va a demostrar que tenemos dignidad. Ya basta. No más fraudes, no más robos, no más traiciones, ni de un lado ni de otro. Este país florecerá con la gente de bien, que somos el 90% de los venezolanos. Y los venezolanos lo vamos a demostrar al lado de María Corina Machado y con nuestro presidente electo, Edmundo González Urrutia. Pues Helen, le quiero agradecer mucho este espacio que ha tenido con nosotros. Antes de despedirla y teniendo en cuenta lo que está pasando, porque usted me estaba entregando unas cifras que quiero que revisemos en este momento antes de que terminemos este contacto. Usted me decía, calculamos aproximadamente la captura de 60 personas, detenciones arbitrarias. Ustedes la califican, y como lo ha dicho Juan Pablo Guanipa, como un secuestro. Me habla de 60 aproximadamente. ¿Qué cifras han tenido recientemente de lo ocurrido con Juan Pablo Guanipa y con otros líderes opositores? Mire, yo soy muy franca y hablo con muchísima claridad. Yo le puedo decir que cada hora nos llega que nos detuvieron a un testigo, que nos detuvieron a una persona que trabajó, a un miembro de mesa, a uno porque estaba recogiendo actas. Es una cosa espantosa lo que está pasando en Venezuela, es un drama venezolano. Inclusive nos están poniendo, está sitiada la ciudad,
y nos están poniendo alcabalas y revisan teléfonos, sacan, inventan historias, extorsionan. El caos que está viviendo Venezuela es muy grande, pero nunca va a ser más grande que la decisión de un pueblo de querer vivir en libertad. Las calles solas, nosotros no vamos a salir a ningún tipo de invento porque nos inventan novelas. La gente que se resguarde, prácticamente muchos de los líderes estamos ya en resguardo por persecuciones anteriores y seguimos trabajando y organizando al país entero, a esa ciudadanía entera que ve en nosotros la posibilidad de lograr salir de este desastre en donde estamos sumergidos. Y tenemos la grandísima responsabilidad de primero proteger a nuestra gente, porque no queremos más presos, y segundo, de conducirlos hacia los que nos han pedido y nos reclaman, que es libertad y progreso. Y lo vamos a lograr con María Corina y Edmundo adelante y todo nuestro equipo. Lo vamos a lograr. Mire, a nosotros nos quisieron desaparecer y los hicimos más fuertes. Nos quisieron silenciar las redes, nos quisieron silenciar la voz, y las redes se convirtieron en nuestra voz. Y ahora estamos más presentes que nunca. Así que seguimos trabajando con muchísima fuerza, firmeza y determinación, organizando todas nuestras parroquias y a todo el país para dar una respuesta digna y lógica de venezolanos de gentilicio y bien como somos los venezolanos. Es Helen Fernández, es la directora del Comando Con Venezuela en Caracas, que por supuesto también tiene una mezcla de sentimientos en este momento, de ira, de frustración a raíz de la captura de Juan Pablo Guanipa, pero a raíz también de estas elecciones auspiciadas por el régimen de Nicolás Maduro que se darán el próximo domingo, en la que ellos, la oposición, ha pedido que la gente se abstenga de votar. Por supuesto, Helen, gracias por estos minutos, por estar en Noticias Caracol en Vivo. Gracias a ustedes y gracias por estar siempre pendiente de todo lo que acontece en Venezuela.